Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos capítulo 6. Carta a los Romanos capítulo 6. Amén. Vamos a estar leyendo una escritura muy conocida. Romanos 6:23. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden sentarse. Gloria al poderoso nombre de Cristo Jesús. En esta hora, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero hablar bajo el título: ¿quieres? Es una pregunta. ¿Quieres la paga del pecado o el regalo de Dios? Voy a repetir el título. Es una pregunta. ¿Quieres la paga del pecado o el regalo de Dios? Amén. Eso es muy sencillo. Es muy sencillo de comprender. No se necesita mucha inteligencia. Esto hasta un niño lo puede entender, que pues se le dice: ¿quieres un castigo o quieres un regalo? ¿Qué va a decir hasta un niño? Quiere el regalo, ¿verdad? Hasta un niño puede entender, una niña pequeña puede entender la diferencia que hay. Entonces nosotros como adultos mucho más podemos comprender la diferencia que hay entre recibir un castigo y un regalo. Amén. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, literalmente, la traducción literal significa errar al blanco. Eso es el significado literal de lo que es pecado. Y ya viéndolo más específicamente en la Biblia, el pecado es cuando alguien transgrede la ley de Dios, cuando alguien viola la ley de Dios, cuando alguien desobedece algún mandamiento del Señor. Eso es pecado. Ahí dice la Biblia en primera carta de Juan 3:4: cualquiera que hace pecado, dice, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley, o sea, desobedecerla, quebrantarla. Eso es pecado delante de Dios. ¿Quién es quien dice que es pecado? Espiritualmente, ¿quién es el único autorizado para decir lo que es pecado o no es pecado? ¿El gobierno? Si el gobierno se le ocurre algo, por ejemplo, legislar sobre un tema, sobre un asunto, y que transgrede la ley de Dios, ya por eso invalida la ley de Dios. Ya por eso el hombre dice: no, pues yo ya estoy libre, esto es legal. Así estamos en esos tiempos. Así, hermanos, la mente corrompida de los hombres se han esforzado por quebrantar, por ir en contra de la palabra de Dios. Es un esfuerzo o sea, con toda la alevosía, premeditación y ventaja, legislar en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Y la gente cree que porque legalmente es correcto o es permitido o es legal, ya no es pecado. Pues qué fácil, ¿verdad? Qué fácil es eso, hacer esas cosas. Pero hermanos, el hombre puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero eso no mueve a Dios de su trono. Y Dios no va a cambiar ni una jota ni una tilde de la ley, de su palabra. No va a cambiar absolutamente nada. Él permanece firme a lo que ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. El hombre tiene que comprender que espiritualmente hablando no nos regimos por las leyes terrenas, sino por la ley de Dios. Por eso es por lo cual nosotros los hombres nos regimos espiritualmente hablando. Hay leyes civiles las cuales son correctas y tenemos que respetar, pero hay leyes civiles corruptas. Gente que ha corrompido, hermanos, los mandamientos de Dios y se han levantado en contra de Dios. Y creen que Dios, porque no ha dicho nada, creen que no va a hacer nada. Entonces, el pecado es transgresión de la ley, donde dice Romanos capítulo 4, versículo 15, que Romanos 4:15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo he dicho muchas veces.
Esto es muy importante, mis hermanos. Hay gente que tenemos que poner mucha atención porque hay gente que no sé qué, por qué no aprende y no se ofenda a nadie. No estoy ofendiendo, no quiero ofender a nadie. Pero cada vez, hermanos, que se predica la palabra, se está enseñando la palabra. Estamos enseñando la palabra del Señor. Amén. Entonces por eso es muy importante que nosotros pongamos atención a la palabra, que pongamos el sentido para entender y decirle: Señor, habla a mi corazón, enséñame tu palabra, inclina mi corazón a tus mandamientos, a tus estatutos, y abre mi entendimiento, abre mis ojos, dice, y miraré las maravillas de tu ley. Cuando tiene uno hambre y sed de Dios, hermanos, la palabra es un manjar, es dulce, es algo precioso, es algo maravilloso. Y el Señor nos da entendimiento cuando anhelamos aprender la palabra. No estamos hablando aquí de Mimín Pingüín, no estamos hablando de las muñequitas, estamos hablando de la palabra de Dios. Y este tema es muy importante, yo creo que de los más importantes, porque si nosotros no comprendemos lo que es el pecado, no vamos a comprender, hermanos, lo que es la salvación. ¿Por qué Cristo vino? ¿Por qué Cristo vino? Por causa del pecado. Si no hubiese pecado el hombre, Cristo no hubiese venido. Entonces vea usted la importancia de comprender lo que es el pecado. ¿Y qué es pecado? Repito, todo lo que es que se rebele contra Dios, toda desobediencia, todo, cualquiera, por más mínima que sea. Lo he dicho muchas veces, toda la raza humana cayó por un pequeño, por así decirlo, por decirlo pequeño, ¿verdad? Porque no hay pequeños ni grandes, pero por un pequeño mandamiento. ¿Cuál fue? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No vas a comer. O sea, esa simple desobediencia, para que vea usted que para Dios no hay pecados chicos ni grandes. Es desobedeciste, vas a tener la paga de lo que dice la ley. Entonces es muy importante que comprendamos las consecuencias, lo que es el pecado y las consecuencias, y que para Dios no es un juego. La gente es terrible, hermanos, en esos tiempos más que nunca. Yo he visto algunos videos como gente que inclusive conoce a Dios, o que conoció a Dios, que estuvo en una iglesia. Inclusive vi una oportunidad, un video de una mujer joven que es hija de pastores, así les dicen pastores, bueno, vamos a ponerle de pastor. No sé si la esposa sea, o sea, la mamá sea pastora, pero ahorita, como ustedes saben, ya a las esposas de los pastores le dicen pastoras. Yo creo que a las esposas de los doctores también hay que decirles doctoras. Es otro tema que ahorita no vamos a hablar, pero el pastorado es un llamamiento y dado por Dios. Amén. Eso es el pastorado, un llamamiento dado por Dios. Amén. Mi esposa es mi esposa y el pastor aquí soy yo. Amén. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Eso es entre paréntesis. Entonces, mire, esta hija de pastores se desvió de una manera terrible, se corrompió y se burla de una manera terrible de la palabra del Señor, de lo que Dios dice en su palabra, y se ríe, pero a mandíbula suelta. Y ella cree que ya por eso, pues ella ya va a estar justificada delante de Dios, y que porque está legislado lo que están haciendo ahora, que eso está bien. No. Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte, y es la muerte. No hay escapatoria. Un juez justo no va a dejar al delincuente, al que ha infringido la ley, lo va a perdonar así nada más porque sí. O sea, no lo va a juzgar. ¿Usted cree que un juez justo no va a castigar a alguien que ha cometido un delito? ¿Un juez justo? ¿Cree usted, repito la pregunta, cree usted que un juez justo no va a castigar a uno que ha cometido un delito? Un juez justo sí lo va a castigar. Entonces Dios, hermanos, imagínense Dios siendo el juez del universo, en donde no hay injusticia, donde dice que Él está sentado en su trono de justicia, su cetro de justicia, donde no hay en Él ninguna injusticia. ¿Usted cree que va a dar por inocente al culpable? Jamás.
Jamás Dios dará por inocente al culpable. El hombre tiene que comprender esto, que somos culpables a los ojos de Dios. Que somos culpables a los ojos. ¿Quién lo dice? Que somos culpables. La palabra de Dios lo dice, la ley de Dios. Escuche bien, esto es muy importante. Estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Quién dice que el hombre es culpable? La ley de Dios. Se dice la mayoría, por casi la mayoría de los creyentes, de los cristianos de hoy en día, dicen que la ley ya quedó obsoleta, que ya no está, que no está vigente. Está más vigente que nunca. ¿Por qué? En este versículo encontramos todo el peso de la ley, que dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué dice la ley? Que la paga del pecado es la muerte. Eso lo dijo Dios, se lo dijo Dios desde el Antiguo Testamento. En el principio a los primeros hombres, hombre y mujer que crió, Adán y Eva, le dijo: el día que tú desobedezcas vas a morir. Eso es la ley de Dios, eso es ley. Vas a morir. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos desobedecieron? Murieron. Dios se lo cumplió. ¿Murieron o no murieron Adán y Eva? Sí, murieron, solamente que espiritualmente. Esa es la condición del hombre sin Cristo. Está muerto en delitos y en pecados. Eso es muy importante que el hombre y la mujer lo comprendan, que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y en pecados. Dios les cumplió lo que se les dijo. Siguieron viviendo físicamente, porque hay dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Ellos, en el instante en que desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. ¿Qué les dijo el diablo? No van a morir. Eso es lo que dice el enemigo, el diablo, a las gentes: tú no vas a morir, tú desobedece a Dios y no te va a pasar nada. ¿Quién es Dios? Dicen las gentes hoy en día, pero de una manera descarada, de una manera, hermanos, prepotente, burlándose, pero se burlan de lo que Dios ha dicho. Y creen que como Dios no ha dicho nada todavía, en sí no ha ejecutado juicio, creen que no va a pasar nada. Dios tiene un día determinado para traer a cuentas al hombre. Dios ha determinado un día juzgar al mundo con justicia. ¿Y qué dice la justicia? Que la ley tiene que ser aplicada, que el culpable tiene que ser castigado. ¿Eso dice la ley o no? ¿O dice la ley que el culpable tiene que ser exonerado? ¿O que con una palanca ya se arregló todo? Si hay leyes y dice claramente cómo puede alguien ser exonerado o no. Y también la palabra del Señor encontramos cómo puede el hombre ser exonerado, perdonado. Está escrito también en la ley de Dios. Y Dios se va a basar no en las leyes humanas, no en lo que la mayoría cree, sino en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha escrito en su palabra. Así se burle el hombre: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. No importa lo que digan, no importa. El hombre ahorita se ríe, se burla, pero va a llegar un día que el Señor se va a reír del hombre. Él está en su trono, hermanos, sentado, y nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Le puede hacer el hombre lo que quiere. Mira, la gente dice: no, pues como no me hace nada Dios. Hay gente que hasta reta a Dios y dice: bueno, si Dios existe, a ver, que me mate. Y empiezan hasta a blasfemar a Dios en voz alta. A ver si es cierto. Y empiezan a decir cosas terribles contra Dios, contra el Dios del cielo, y retándolos. Y si es cierto que existes, mátame. ¿Por qué no lo hace Dios? Por su misericordia, porque Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. Dios es muy paciente, hermano. Pero yo me maravillo cada vez que medito, hermanos, en la rebeldía del hombre, cómo es uno con Dios, y la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios. Cómo, hermanos, su paciencia nos debe de guiar al arrepentimiento, no a la rebeldía. Pero lamentablemente el hombre, como Dios es paciente, dice: no, pues no pasa nada. Algunos hasta blasfemos, ni Dios ni existe. Pero Dios sigue sentado en su trono, y nadie lo va a mover de ahí. Nadie. Dios, hermanos, la gente blasfema y dicen: pues si realmente Dios existiera y fuera tan bueno como dicen, porque sabemos que Dios es amor.
¿Cuántos saben que Dios es amor? Dios es amor, Él es misericordia. Si Él fuera tan bueno, ¿por qué dicen? ¿Por qué? A ver, ¿por qué mandó matar hombres, mujeres y niños? ¿Alguien sabe cuando nos dicen eso? ¿Qué hace usted cuando le preguntan así a la gente? A ver, si Dios está bueno, ¿por qué mandó? Porque está en la Biblia que mandó matar hombres, mujeres y niños de algunos lugares. En el diluvio se llevó parejo, ¿o no? ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Y usted cree que Dios se asusta y dice, no, pues a ver si me defienden? ¿Usted cree que está así como que comiéndose las uñas? A ver si me defienden, a ver si me justifican, porque no sé por qué lo hice. No, olvídese de eso. Dios no necesita que lo defiendan. Él, hermano, se pone firme y Él acepta y toma la responsabilidad. Dice, yo lo hice con toda justicia, yo lo hice. Y lo que el hombre pueda decir de Dios, hermano, le tiene a Dios sin cuidado. Eso yo me gozo, porque el hombre blasfema, la mujer blasfema, ¿verdad? Y quieren cuestionar. Mire, imagínense, quieren sentar al Señor en el banquillo de los acusados. Hágame usted el favor, dígame si no, eso no es maldad. La maldad ya extrema. Querer acusar a Dios. Dios, hermanos, tiene leyes y en Él no hay ninguna injusticia. Ninguna injusticia. Lo que Él ha hecho lo hace con justicia. ¿Por qué pudo el Señor destruir a la nación, a todos los en el tiempo de Noé? Con justicia. ¿Por qué los destruyó con justicia? ¿Por qué les justo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios les mandó, les dio como testimonio a Noé, y Noé empezó a construir un arca. Eso era un testimonio de la misericordia de Dios. Le estaba diciendo Dios, voy a destruir esta tierra, a los pecadores me refiero. Voy a destruir a todos los hombres y mujeres que están sobre la tierra, porque ya su maldad ha subido hasta mi presencia. Y estuvo más de 100 años el Señor dándoles, hablándoles, diciéndoles, viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio. ¿Y qué hacían los hombres? ¿Se burlaban? No. Como ahorita, que el Señor está anunciando de una manera y de otra que ya vienen los juicios finales. No, ya vienen los juicios finales de Dios, los más tremendos, los que nunca ha experimentado este mundo. Dios, entonces la gente de Noé podrá decirle a Dios, ¿por qué nos mataste? ¿Usted cree que podrán decirle? No, porque Dios les dio oportunidad. No era pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Les dio más de 100 años para que se arrepintieran, y lo he dicho muchas veces, les hubiera dado 500 y hubiera seguido igual o peor, porque el hombre es rebelde. El hombre es necio, es terco. No quiere comprender, hermanos, que así como Dios ha dado su ley, su palabra, y que la va a cumplir, también siempre da la oportunidad de salvación. Por eso Él es justo. Por eso Dios es justo. Cuando Dios manda un castigo, Él lo hace en justicia. Nunca jamás en Él hay ninguna injusticia. Si se encontrara una sola, por más pequeña injusticia en Dios, entonces dejaría de Dios de ser justo, dejaría de ser santo, dejaría de ser Dios, el Dios que conocemos. Pero en Él no hay ninguna injusticia. Todo lo que hace lo hace en justicia. Entonces Dios toma la responsabilidad y dice, yo lo hice. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito, dice Dios en su palabra. Y nadie le puede decir qué haces. Nadie puede contender con el omnipotente y quererle ganar. Job, un hombre justo, recto, delante de Dios. No había otro hombre como él. Ni él pudo contender contra el omnipotente. Ni él pudo alegar con Dios, cuanto menos un pecador, un hombre depravado, degenerado. ¿Usted cree que alguien le podrá ganar a Dios en justicia? Alguien le podrá decir, tú eres un Dios injusto, tú no me diste esa oportunidad de salvación. Por eso lo digo y se lo digo ahorita, el hombre es responsable de su salvación. El hombre elige perderse o salvarse. Dios no elige, eso es una mentira de Satanás. El que elige es usted y soy yo. Escogió la vida o la muerte. Si Dios no me diera oportunidad de escoger, eso no sería justo. Ya les he dicho muchas veces, ¿qué pensaría usted esa doctrina de la elección, que Dios elige a algunos para salvación y otros para perderse? Y le repito mucho porque es una doctrina tremenda que hasta a algunos aquí les gusta escucharla, les fascina. A mí también me gusta,
Pero me gustaría que yo fuera elegido, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a saber si soy elegido? Imagine usted que fuera así, que solamente yo de todos los que estamos aquí, yo fuera el único elegido para salvarme y todos elegidos para perderse. ¿Qué pensaría usted de eso? Que Dios hubiera dicho, ¿sabes? Que nomás a Joel Ramos lo elijo para salvarlo y a todos los demás que están ahí para que se pierdan. ¿Qué pensaría usted de Dios? ¿Qué pensaría usted de Dios? Que es injusto, claro, pero en Él no hay ninguna injusticia. Él es soberano, pero no es injusto. Por eso manda siempre, por eso mandó a Jesús, por eso mandó a Cristo. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por eso el hombre no tendrá excusa en el día del juicio. Cuando Dios mande sus juicios, no tendrá excusa el hombre. El hombre es inexcusable. Porque Dios ha dado la oportunidad de salvarse. Dios dio lo más precioso. Dios no dio cualquier cosa como nosotros, ¿verdad? Que le damos a Dios lo que queremos, lo que nos sobra, la mayoría. No, Dios nos dio lo mejor. Nos dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos dio a Cristo. Entonces, ¿podrá alguien acusar a Dios de injusto, de malo? No, los malos somos nosotros. Y queremos nosotros meter a Dios en un metro cuadrado. Y queremos meter a Dios en nuestra lógica humana. Dicen, si fuera Dios tan bueno como dicen, ¿por qué permite las hambres, las muertes de los niños inocentes? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Si Dios es bueno y lleno de amor y misericordia, ¿por qué permite que niños inocentes mueran? ¿Alguien sabe? Nos ponemos a temblar cuando nos hacen esa pregunta. ¿Y ahora qué les digo? Porque mueren niños. Los niños son inocentes. ¿Cómo saben que los niños son inocentes? Los niños son de Cristo, sean hijos de quien sea, de la raza que sea, mientras no lleguen al conocimiento del bien y del mal. Ellos son inocentes y son de Cristo, y se van a ir con Cristo, y se mueran o vivan, son de Cristo. Pero claro, si ya entran en una edad del conocimiento del bien y del mal, como ya entrando en la adolescencia, solo Dios sabe el momento, ¿verdad? Entonces ya son responsables. Y el hombre es responsable no por el pecado de Adán, sino por el pecado que cada uno de nosotros cometemos. Por eso somos responsables. Dios no nos hace responsables del pecado de Adán, nos hace responsables de nuestros pecados. De eso nos hace responsables. Entonces Dios, hermano, está dando la oportunidad a todos los hombres para que sean salvos. Él está siendo paciente para con todos. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? ¿Qué escoge el hombre? El mal. Escoge el pecado, escoge la maldad. ¿De qué nos hizo libres el Señor? Del pecado, de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Cuál es la maldición de la ley? Dice que nos hizo libres de la maldición de la ley. Habiendo Él sido colgado en un madero, dice que Él se hizo maldición por nosotros y nos libró de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? La maldición de la ley es la sentencia, la pena que la ley dice por causa que cuando alguien infringe la ley. La maldición de la ley, esa es la pena que la ley da a aquel que infringe la ley de eso. ¿Y cuál es la sentencia para el que peca de la ley? Muerte. Muerte. El diablo, hermanos, es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué le dice al hombre y a la mujer? Tú peca. No, no peca. No, tú no te va a pasar nada. Son mentiras lo que Dios ha dicho. Sí, eso es mentira y pinta el pecado muy bonito, muy agradable. ¿Cómo saben que el pecado es dulce? ¿Cómo saben que el pecado es agradable? 2 o 3, los demás nunca han pecado, nunca anduvieron en el mundo. El pecado seduce, atrae, es agradable, causa placer. Por eso que la gente peca. ¿Usted cree que sufren cuando están pecando? No, la gente le causa un placer terrible el pecado. Es un deleite, es una delicia. Por eso el pecador sigue pecando y sigue pecando. Y por eso esa es la razón principal que dijo Cristo, que el hombre no quiere venir a Él. ¿Por qué? Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 que esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación?
que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso. Entonces, ¿qué hace el hombre con el pecado? ¿Lo aborrece? Lo ama. ¿Y qué hace con Cristo, que es la luz? Lo aborrece. Le estoy preguntando para que no se me duerma. ¿O alguien se vino a dormir aquí? Si quieren les presto un cojín. ¿Ustedes alaban a Cristo? Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bendito sea el Señor. Eso es muy importante, hermanos. Yo cumplo con enseñarle la palabra. Por mí, si por mí fuera, yo les diría muchas gracias y no me estoy quejando, porque es una bendición, un grande, es un privilegio que les he dicho muchas veces. Desde niño yo lo deseaba. Pero la gente, hermano, también uno se agüita que la gente no le interesa. Como hay gente, ahorita tenemos solamente 2 cultos. Entonces tenemos las transmisiones por aquellos que realmente no pueden venir, y también como para reafirmar los que hemos venido, para reafirmar lo que hemos escuchado. Pero uno dice, no, ¿para qué voy a volver a escuchar la palabra? Así hay algunos que piensan, gloria a Dios por los que lo escuchan otra vez. Pero mire, la mente es muy tremenda, es muy vaga. ¿O quiénes tienen mente así de grabadora? Levante la mano el que tiene, que nomás con una vez que le digan se lo graba. ¿Qué prediqué el domingo pasado? Mi alma te alaba. El miércoles, ¿qué predicó la hermana Keren? La paz de Dios. Nos acordamos del miércoles, pero del domingo ya se nos olvidó. Y nomás nos acordamos del título, ¿verdad? Aprobados, gloria a Dios. Amén. Fíjese el hermano, pero aprobados por Dios. Sí, la importancia de ser aprobados por Dios. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Repetir, hermanos. ¿Qué dijo el Señor a la nación de Israel? No se los vayas a repetir. Si ya les dijiste una vez, ya con eso basta. Así les dijo Dios. Dijo, la repetirás a tus hijos. Porque necesitamos, ¿para qué? Para tenerla, por 2 razones. Para tenerla presente y para reafirmarla y grabarla más en nuestra mente y en nuestro corazón. La repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Al levantarte, al acostarte, cuando andes en el camino, cuando entres, cuando salgas, siempre la vas a estar repitiendo. ¿A quién? A tus hijos, a tus hijitos que quieres tanto, que los amas tanto. Hay que repetirles. Y si usted no le, pues a veces, hermanos, es algo tremendo que no le queremos repetir, ¿verdad?, a nuestros hijos. Bueno, póngale ahí mensajes del Señor. Entonces, no, ya lo oí, ¿para qué lo oigo otra vez? Me va a hacer daño. ¿A cuánto les hace daño volver a oír la palabra? ¿A cuánto les hace daño? Les ingesta, les empacha. Nos hace bien. Pero a veces, hermanos, esto es para aquellos, hermanos, esto lo empezamos a hacer por la cuestión de, usted sabe, de la pandemia, porque es necesario, ¿verdad? Pero, hermanos, lo importante es, si estamos haciendo el esfuerzo, que también aprovechemos todos, no solamente el mensaje de los domingos, sino de los miércoles, que son de mucha bendición, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y hay que repetirla, y hay que pasarle poniendo atención. Porque hay algunos que la ponen ahí, o algunos que nomás le dan un like. Ya, para que sepan que ya la vi. Y el Señor viendo desde los cielos, que somos unos vagos, que no nos interesa. Tenemos que estar con atención, porque la palabra de Dios hay que ponerle atención. Si oyeres atentamente, si oyeres atentamente. ¿Usted cree que Dios no se fija cuando somos indiferentes, cuando está predicando la palabra? ¿Usted cree que Dios le dice, pues no les importa, no pasa nada? Usted, mire, usted que somos humanos, usted y yo, si usted me habla a mí y yo estoy acá, mire, nomás con el hecho de que, por ejemplo, estamos a veces en una mesa, ¿y cuántos están con el celular? Gente irrespetuosa. Estamos aquí platicando y eso molesta, ¿verdad? Pero cada día es algo más común y ya parece ser que a algunos ya no les molesta. Pero eso es ser respetuosos. Estamos en una reunión, pon atención a lo que estamos platicando. Imagínense a Dios, que es Dios, que es el Señor. Si el gobernador que es aquí, ¿quién es el gobernador? Pues nadie.
comparado con Dios. Si Él nos estuviera hablando, le estaríamos poniendo atención. Que directamente nos estuviera hablando, no le pondríamos atención. Sí, señor gobernador, dígame. Sí, hasta los ojotes así bien grandotes. Sí, bien atentos ahí. Cuanto más si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Hay que poner atención a la palabra. Se hace un gran esfuerzo, mire, para que, hermanos, para lo que lo estamos haciendo, para que seamos edificados y para que ni atención le pongan. No, ¿para qué? Y no solamente es uno, son varios. No quiero decir qué tanta cantidad, porque solo Dios lo sabe. Pero hay que poner atención con atención. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no importa quién predique, quién lo diga, hay que poner atención, abrir los ojotes. ¿O no somos interesados? ¿Cuántos de aquí no son interesados? Aleluya. No hay nadie interesado. A ver, otra vez, ¿quiénes son interesados? Gloria a Dios, yo también soy interesado. Pero hay que ser interesados en lo que verdaderamente vale, en lo que verdaderamente es importante, y es la bendición de Dios. Hay que ser interesados en las cosas de arriba, donde está ya Cristo. Hay que ser interesados y no poner los ojos en las cosas de aquí debajo, sino en las que están ahí arriba, porque las cosas que se ven van a perecer, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Es importante que comprendamos que el pecado trae consecuencias y que Dios no va a pasar por alto el castigo, no va a dar por inocente el culpable. Estábamos hablando de que el Señor nos ha librado de la maldición de la ley. La maldición de la ley es que nosotros como pecadores merecemos ¿qué? La muerte. ¿Quién merece la muerte? El pecador. Y aquí tenemos un problema. El problema más grande es que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la ley? Están destituidos de la gloria de Dios. Eso es ley de Dios. Eso no es gracia. ¿O quién cree que eso es gracia? Eso es ley. La gracia es Cristo Jesús. La gracia es el perdón de los pecados. La gracia es que nosotros vamos a participar de las moradas celestiales. Eso es gracia. El perdón de nuestros pecados. El que Dios nos ha librado en Cristo Jesús de la maldición del pecado, de la maldición de la ley. Eso es gracia. Pero ley es que por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el tremendo problema. Eso es lo que dice la ley, la sentencia de la ley. Dios no ha quitado la ley ni la va a quitar. Imagínense si la quita, ¿cómo nos va a juzgar? Imagínense que de repente un juez quisiera juzgar a un delincuente y que dijera, no, ¿saben qué? Pues ya la ley ya la quitamos. ¿Con qué argumentos un juez podrá juzgar a alguien si no hay ley? La ley sigue vigente, les guste o no les guste a algunos. Sigue vigente, pero también está la gracia del Señor Jesucristo. También el Señor dice en su palabra, mirad a mí, en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. No hay más, no hay Dios más, solamente Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Estamos predicando a Jesucristo, a este crucificado, no una religión. ¿Por qué? Porque queremos que los hombres sean salvos. Queremos que Dios bendiga su vida. No es el otro propósito más que Dios bendiga su vida. ¿Y cómo va a bendecir Dios nuestra vida? Cuando oímos atentamente la voz de Dios, cuando somos obedientes, cuando guardamos su palabra, cuando permitimos que Cristo sea nuestro Señor y cuando le seguimos día con día. El Señor tiene grandes y preciosas y grandísimas promesas, y la promesa y la bendición más grande, la primera y la mejor y la más grande, es que Él nos ha salvado. Nos ha salvado y nos ha librado de la maldición de la ley. Ahora somos salvos en Cristo Jesús, porque hemos aceptado el regalo de vida eterna, el regalo, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire,
Solamente por ponerlo de esta manera, hay dos filas. Hay dos filas, ¿verdad? Normalmente en algunas empresas, bueno, ya no se acostumbra tanto, pero antes se hacía fila cuando llegaba la nómina, ahí la quincena para pagar, se hacen unas filas bien grandes para pagar. Entonces vamos a ponerlo de esta manera, que hay dos filas. Al final está el pago de cada una de las dos filas. En una fila están los que pecaron y en la otra también están los que pecaron, pero los que aceptaron el regalo de Dios. Cuando lleguen al final, los que están en la fila del pecado y que no quisieron aceptar el perdón de Dios, que no quisieron, que no les importó, que pensaron que como quiera iban a entrar al cielo, los que solamente tuvieron pecado y no quisieron obedecer al Señor, no recibirlo como Señor y Salvador, van a recibir un pago, van a recibir un cheque, y el cheque va a decir muerte, condenación eterna, infierno, lloro y crujir de dientes en el infierno. Dijo alguien, pues yo ya no tengo dientes, ahí te van a prestar unos para que los rechines. Aquel que no quiera el regalo de Dios, ese cheque lo va a recibir la persona y no hay manera de regresarlo, porque es un pago que es justo. Es un pago justo. ¿Quién lo está dando? Dios. Dios. ¿Qué va a hacer? Te va a dar un cheque, te va a decir, esto es tu pago porque pecaste y porque no quisiste el regalo, la dádiva de Dios. La dádiva de Dios, que es Cristo Jesús. No lo quisiste aceptar. Entonces aquí tienes tu pago. Y no va a haber juez y no va a haber abogado. Por mejor abogado que sea, no va a haber abogado que te pueda defender si te dan ese cheque y te dicen, ¿sabes qué? Este es tu pago, la muerte, la separación eterna de Dios. Muerte de separación. Y la muerte física es la separación de lo físico, y la muerte espiritual es la separación espiritual de Dios eternamente. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. ¿Por qué le dijo Cristo a Nicodemo? Te es necesario nacer otra vez. Porque estaba muerto en delitos y pecados. Necesitaba nacer de nuevo espiritualmente. Por eso cada hombre y cada mujer necesita nacer de nuevo. Si no, no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. A cada uno de los hombres y mujeres Dios le dice, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Tienes que, esa muerte espiritual, yo tengo que darte vida, dice el Señor Jesús. Y es muy sencillo, solamente tienes que recibir el regalo. Para poder tener un regalo, ¿qué se necesita? Nada más recibirlo, aceptarlo. Pero usted también tiene la libertad de rechazarlo. Tiene la libertad de rechazar el regalo, como lo hace la mayoría de los hombres y de las mujeres. No, se les hace poca cosa. El regalo es Cristo, no es otra cosa. La salvación es Cristo Jesús. No es algo que dice, no, pues aquí te lo doy así. No, es Cristo mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio, en olor grato. Cristo se dio, lo más sublime de los cielos se dio por nosotros. Él es la salvación. Y si el hombre dice, no la quiero, no la quieres, ¿qué dice la ley? Entonces, muerte. La paga del pecado es la muerte. Muerte. ¿Será Dios injusto si le da al hombre la muerte? ¿Será Dios injusto? No, hermanos, es un grito de no, pero a todos a una sola. Dios es injusto si le da el pago al pecador, si le da como pago la muerte. ¿Es injusto Dios? No, no es injusto, porque Él nos está diciendo, mira lo que dice la ley. Él no está esperando a ver qué usted escoge. Decir, no, ya dice, mira, si escoges la paga del pecado, este es el resultado. Y si escoges el regalo, este es el resultado. Si escoges el resultado, si escoges el regalo, tienes vida eterna. ¿Cuándo? Ya ahorita, ¿cuánto me cuesta? Nada, es un regalo. Fíjese la diferencia que hay. Por el pecado es una paga, para la salvación es un regalo. No lo está pagando. No están pagando en la salvación.
porque no la estamos comprando, no la podemos comprar. No la podemos, ya Cristo es ahora, la salvación no es algo, no es gratis. ¿Cuántos saben que la salvación no es gratis? Que la salvación costó un alto precio al Hijo de Dios. Él dio su vida. Pero para usted y para mí es gratuito, es un regalo gratuito. Pero tenemos la libertad, vuelvo y repito, ¿por qué el hombre es responsable delante de Dios? Porque tiene la libertad de elegir, de decir sí lo quiero y no lo quiero. Por eso Dios es justo. Volvemos al punto. Dios es justo. ¿Por qué les decía yo ahorita que no contesté la pregunta de por qué será Dios, será justo, será Dios un Dios de amor que deje morir a los niños, esos niños que mueren hoy por decir en el África, no sé, en algunas otras partes del mundo, porque no tienen que comer? Dios es justo. La pregunta no es si Dios es justo, es amor, no, ya sabemos. La pregunta es por qué no quieren a Cristo. Esa es la pregunta. ¿Por qué esos padres no quieren a Cristo? ¿Por qué no les sirven en lugar de servir a Cristo? La mayoría de ellos están entregados no solamente a la idolatría, sino al satanismo. Esa es la consecuencia del pecado. Eso es el resultado del pecado. Esa es la paga del pecado. Dios hace responsable al hombre aún hasta la 4ª generación. Esa es la justicia de Dios. Pero también el amor y la misericordia de Dios está que si aceptamos el regalo, toda nuestra deuda es perdonada, es cancelada. Nada más una persona necia no va a querer eso. Que dice, ¿sabes qué? Me tienes una deuda tremenda. Hay una deuda con Dios terrible. Y solamente hay una sola persona que lo puede pagar, y es Jesucristo. Y ya lo pagó. Nomás que hay una sola condición: que aceptes el regalo, la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Es todo. Usted bien puede escoger. Dios desde el principio le dio la libertad a Adán, por eso nos dio libre albedrío. Repito, ahí está la responsabilidad. Un juez, no, mire, usted sabe que cuando algunos cometen algún delito quieren argumentar locura. ¿Por qué cree que muchos que cometen delitos quieren argumentar locura ante el juez? ¿Por qué? Porque saben bien que si se demuestra que no estaba en sus cabales, pues muy probable que es que le quiten la pena o se la rebajen o algo. Pero un beneficio van a tener, ¿verdad? Pero cuando una persona dice, no, esta persona estaba en sus 5 sentidos, entonces ¿qué dice? Pues eres responsable, porque lo hiciste con todos tus 5 sentidos. O sea, nadie te influenció, no te hubieses obligado, no, tú lo hiciste porque quisiste. Así el hombre. Dios, hermanos, le da la oportunidad al hombre, por eso es responsable. Usted y yo somos responsables porque decidimos si queremos la vida eterna o queremos la condenación eterna. Y así ha sido siempre Dios. Y Dios siempre le pone al hombre que él escoja, porque Dios es justo. ¿Qué le dijo a Caín cuando él se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda? ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Por qué te enojas? Si no hicieres el bien, ¿no serás ensalzado? O sea, le digo, si tú hicieras el bien, ¿no serás ensalzado, Caín? ¿Quién sabe qué tal? Que guaraguari, vienen berrinchados, vienen endemoniados. Digo, si eres bien, si no serás ensalzado. Digo, pero con todo eso, pues el pecado está a la puerta. Digo, también le digo, ¿sabes qué? ¿Quieres pecar? El pecado ahí está a la mano, en otras palabras, está a la mano, está inmediato, tú lo puedes escoger. Pero también le dijo, ¿sabes qué? Si tú haces el bien, vas a ser ensalzado. Porque él le dio coraje que no fue reconocido. El celo y la envidia, y todo por un corazón corrompido que tenía. ¿Y qué escogió Caín? ¿Es ser ensalzado o escogió el pecado? El pecado. El pecado. No quiso ser el bien, él quiso ser lo que quiso. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dio su pago, su castigo. Así a todos los hombres. A todos los hombres. Nadie va a poder argumentar, no, es que a mí me engañaron, porque esa es la clásica de muchos. Es que me tentó el diablo. De cristianos y de los que no conocen a Cristo, dicen, no, pues que uno es hombre, que uno comete errores. Así le llaman al pecado, errores. Las maldades no son errores, son pecados. Son pecados delante de Dios. Le guste al hombre o no le guste, es pecado. Cuando el hombre transgrede la ley de Dios, es pecado. Entonces, ¿qué dice el hombre? No, pues soy humano.
Me equivoqué. Bueno, sí somos humanos, pero podemos también corregir el camino, arrepentirnos y apartarnos de él. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué dice que va a alcanzar? Pero si yo escondo el pecado, como Caín. ¿Qué hizo Caín cuando mató a su hermano Abel? O sea, se limpió el pico, lo mató, le dijo a su hermano: vente, vamos a dar una vuelta aquí, vamos a no sé qué, al monte. Lo llamó y lo mató, y luego andaba él bien contento. Ahora sí, tremendo eso que querías. El diablo malvado. Y le dijo Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? Ah, caray, ok, pero ¿por qué me preguntas a mí? ¿Qué acaso yo soy guarda de mi hermano? En tus palabras, ¿qué crees que yo soy policía de él o qué? ¿Qué crees que yo soy guarura de él? No, Dios ya sabía y lo había visto. No importa que el hombre se esconda. ¿A dónde me voy a esconder y dónde huiré de tu espíritu? No importa, no hay nada oculto a los ojos de Dios y nada que no sea manifiesto delante de su presencia. No hay nada oculto. Todo está abierto a los ojos de aquel que le tenemos que dar cuentas. No, aquí no pasó nada. Dios ya sabía que sí. Dios no le preguntó para que le dijera, y él ya sabía. Nomás que el descarado, ¿qué dijo el muy descarado de Caín? Cuando Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le dijo Caín? ¿Qué le dijo? Sí, no soy guarda, pero ¿qué le dijo otra cosa primero? Dijo: no sé. Primero le dijo: no sé. ¿Qué tal descarado? Así es el hombre, así somos, ¿verdad? Nos agarran entre tercera y jón. No, yo no fui. Como cuando estamos unos niños, cuando está uno de niño. Ya les he contado yo una vez que se me cayó una moneda. ¿Sí les he contado, verdad? Sí, bueno, entonces ya no se lo voy a contar. Yo era niño y de repente me acosté y levanté los pies ahí en una banca, y que se me va cayendo una moneda. Y mi papá nunca nos dio dinero, como ahora que, óigame, es una cosa que lo que quiera el nene. Bueno, es otro tema, no vamos a entrar en eso ahorita. Pero como no me le daban, pues yo agarraba y gracias al Señor que Dios me libró, que no soy un ladrón. Gracias a la misericordia del Señor, porque Él me salvó. Pero eso desde niño tenemos que inculcarles a que no deben de agarrar el dinero. Entonces me dice mi papá: ¿y esa moneda de dónde salió? Digo: no sé, alguien me la echó aquí al pantalón. Qué tremenda. Pero desde niño, tenía yo unos 7 años, yo creo. Ya se le ocurren unas cosas tremendas. Sí, porque ese es el instinto, justificarnos. ¿Qué hizo Adán? Eso ya lo sabemos, pero estoy repitiendo. Cuando Dios los agarró en pecado, cuando le dijo: ¿dónde estás tú? Y ya que los llamó cuentas y dijo: ¿por qué pecaste? No, ¿a quién le echó la culpa a Adán? Le echó culpa a Dios y a la mujer. Adán le echó la culpa. Ya sabía Dios dónde estaba. ¿Dónde estás tú? No, pues es que tuve miedo, oí tu voz y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y ya entonces cuando el Señor le dice: no, entonces, ¿por qué pecaste? No, es que la mujer que me dice, yo estaba bien, Señor. También me dices un tremendo problema. Entonces, pero yo estaba bien solo, tú me la diste. Y luego esta mujer me hizo pecar. Y luego se fue sobre la mujer del Señor. Él le dijo: ¿qué pasó contigo, Eva? No, pues como que el Señor no hizo sentencia inmediata ahí. Dijo Eva: no, eso parece que está funcionando. Entonces, ¿qué le dijo Eva al Señor? ¿La serpiente qué? La serpiente me engañó y comí. ¿Y eso de qué le sirvió? Estoy hablando de que no hay justificación que valga delante de Dios. Le podemos echar la culpa a usted. Usted me puede echar a mí la culpa, y eso no lo va a justificar. Ni yo también le puedo echar a usted la culpa, y eso no me va a justificar. Yo le puedo echar la culpa a mis papás, a mi esposa, a mis hijas. Mis hijas me la pueden echar a mí, mi esposa me la puede echar a mí. Todos nos podemos culpar, y de eso no va a servir absolutamente de nada. Somos culpables delante de Dios, y hay solamente una sola salida, y es reconocer el pecado. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la Biblia que Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados. Dice, si hubiéramos pecado, no dice justifica tu pecado, encúbrelo, escóndelo, di que no es pecado, di que ya hicieron una ley y ya tú puedes. Ahí dice, no, es que porque no hay unos tremendos, usted sabe quiénes son. Digo, tengo que ser sabio porque estamos transmitiendo y usted sabe que ya no se pueden decir algunas cosas y tenemos que ser sabio, pero para que el que tenga oídos oiga lo que está diciendo el Espíritu Santo. Dice, no, es que yo pues así nací con esos gustos. Imagínese un puercazo, un adúltero. ¿Usted cree que Dios lo va a justificar porque diga el adúltero? Señor, pues ¿qué querías que hiciera? ¿Era hombre? No. ¿Era hombre o no era hombre? Me gustaban las mujeres. Así nací, así me hiciste. Así son de sinvergüenzas. Los que quieren decir, los que se quieren justificar, ¿sí? Así me hiciste. Entonces, pues ¿qué? Pues tenía 3, 4, 5 mujeres. Es que así nací con eso, Señor. Ah, caray. Entonces ya por eso ya estás justificado. No. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nada de que yo así nací y así me moriré. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo hay poder, hay misericordia, hay perdón. Hay perdón, es lo más importante. Fíjense nada más. O sea, lo más maravilloso para nosotros que somos culpables es que en Dios hay perdón, hay misericordia. No va el Señor, hermanos, y no nos va a andar, no nos va a ser como nosotros cuando alguien nos viene a pedir perdón. No, que perdóname. No, pues te estoy diciendo, ¿ves? Te dije. No, es que empiezan ahí, a veces hay gente que uno les pide perdón. Oiga, hermano, sale peor la cosa. Lo bañan a uno de arriba y de para abajo. Pero con Dios no es así. Cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios perdona completamente. Y el ejemplo es como el hijo pródigo. ¿Qué le reprochó el padre al hijo pródigo? ¿Le reprochó algo? Nada. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo venía humillado, venía con un corazón contrito y humillado a pedir perdón, a pedir misericordia. Así es Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio en perdonar. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu gracia. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia siempre ha estado desde el Antiguo Testamento. Y sigue la gracia y sigue la ley, que a algunos no les gusta y no me interesa. Pero no puede Dios quitar la ley, porque Dios, de eso está en el Antiguo Testamento, la cita que acabo de dar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. ¿Dónde está eso? En el Antiguo. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos. 6:45. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Nomás hay que mirar a Él, no poner los ojos en la religión. No estamos predicando religiones muertas, estamos predicando un Cristo vivo, que quiere cambiar tu vida, que tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar el rumbo de tu vida. Solamente Cristo, solamente en Él lo puede hacer. No hay nadie más, solamente Cristo. Entonces la responsabilidad la tiene usted, la tengo yo, la decisión la podemos tomar usted hoy. No podemos dejarlo para mañana, porque quizás ese mañana nunca llegue, nunca llegará. Si usted lo deja para mañana, nunca va a llegar ese mañana. Lo va a sorprender la muerte de repente, porque la muerte no avisa. Llega y se lleva a la gente y se acabó. Y hoy es el día de salvación. Dios hoy da la oportunidad. Y si alguien está como creyentes, porque a veces pensamos que solamente las personas que andan allá sin Dios, sin esperanza, que no están guardando la palabra de Dios. También hay creyentes que se han enfriado, que no están buscando a Dios, que se han separado de Dios. Fíjese, en esos tiempos terriblemente, porque pecado no solamente es quebrantar la ley, también pecado es dejar de hacer lo bueno y no hacerlo. Así dice la Biblia en Santiago. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Como nosotros como creyentes, cuántas cosas no hemos dejado de hacer, que sabemos que son buenas, que estamos haciendo. Si yo dejo de hacer lo que yo sé que es bueno, ¿qué estoy haciendo? Pecando. Otra vez, si yo dejo de hacer lo que sé que es bueno delante de Dios, lo dejo de hacer, ¿qué estoy haciendo? Pecando.
Está muy sencillo, ¿verdad? Pero como dice el Señor también en su palabra, la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, es tan grande, tan preciosa. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay mejor trato que ese. Nadie puede ofrecernos un mejor trato que ese, donde todas las de ganar la tenemos nosotros. Ese es un contrato donde toda la ventaja la tenemos nosotros, fíjese. Eso aquí se mira mal, que cuando una de las partes solamente gana todo, ¿verdad? Como hay unos contratos que le llaman contratos leoninos que han hecho gente, ¿verdad?, con el gobierno. Eso no es el tema, ni me voy a meter en eso, ni me interesa, pero estoy poniendo como ejemplo. Un contrato leonino es cuando solamente una de las partes gana y la otra todo pierde. Acá no es un contrato leonino, es un contrato de bendición y de gracia y de misericordia para el hombre, donde toda la ganancia es para el hombre, porque Dios no necesita nada. ¿O cree usted que Dios no necesita? No, somos nosotros. Dios nos da todas las de ganar y es gratuito, es un regalo. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a decidir? ¿Vamos a escoger la paga del pecado o el regalo de Dios? ¿Qué quiere usted? ¿La paga del pecado o el regalo de Dios? El regalo de Dios. Vamos en esta hora a pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de mi vida, Padre. Vamos a decirle: Señor, si usted en esta hora le quiere tomar la palabra del Señor y decirle: yo quiero ese regalo, esa dádiva, aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Te la entrego, Señor. Mi vida es tuya, Padre. Te voy a servir todos los días de mi vida. Dígale esta tarde: perdóname, Señor. Perdóname, Padre. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo
sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfaste a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré A Jesús en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz corona Jesús me dará. yo seré siempre fiel A Jesús de la cruz, sus desprecios con él llevaré. y algún día feliz Con los santos en luz, para siempre su gloria veré. oh, yo siempre amaré A a Jesús en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, a Jesús me dará. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has provisto salvación para nuestras almas. Tú has provisto, Señor, la salvación en Cristo Jesús. Yo te ruego por las almas que aún no se han reconciliado contigo, que aún tienen esa deuda delante de ti, Señor, que en esta tarde sus pecados sean perdonados. Si en esta hora tú le quieres pedir perdón al Señor, dile solamente: perdóname, Señor. Perdóname, Cristo, de todos mis pecados. He pecado delante de ti. Dile: perdóname, Señor, he hecho lo malo. He vivido, Señor, conforme a mis deseos. Te pido que me perdones. Perdona, limpia todos mis pecados, me nueva criatura. Creo que tú, Señor, moriste en una cruz y que estuviste 3 días sepultado y que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Creo que moriste, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día y que tú eres el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile también: bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora también pedimos por todos aquellos que están enfermos, aquí en la iglesia, en los hospitales, en sus casas.
Que tú digas la palabra, Padre. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido nosotros curados, sanados. Por la llaga de Jesús somos sanados. Por la llaga de Jesús habéis sido sanados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.